100 años de historia nos unen a Santa Fe. Nuestra excelencia académica nos distingue. Somos una tradición en educación técnica. Corazón y amistad es el lema. Nuestra tarea es la formación integral de los alumnos. El paso por nuestras aulas deja marcada una identidad propia. Fuimos y seremos fuente de conocimiento para generaciones de argentinos. La canción de la escuela industrial. El Industrial. La educación técnica como herramienta para el desarrollo. ADUL, Asociación Docentes Universidad Nacional del Fundación Escuela Industrial Superior, apoyando la vigencia y el crecimiento de nuestra escuela. Laboratorios Crisol, proveedor integral de insumos para laboratorios e industrias. Una empresa familiar con 30 años de trayectoria en la zona. Avenida López y Planes, 4601, Santa Fe. Teléfono 453-7964. Universidad Nacional del Litoral. Ciencia, tecnología y cultura para toda la región. Asociación de Padres de Alumnos de la Escuela Industrial Superior. Colaborando con la educación de nuestros hijos. Teléfono 455-5191. Bienvenidos, como cada semana abrimos las puertas de nuestra escuela. Lo estamos haciendo en este ciclo, cumpliendo 20 años con nuestro programa El Industrial. Y en este programa de hoy, en el primer bloque, vamos a recuperar una parte también de la nota que le hacíamos al técnico Carlos Lavanchi, el director de nuestra escuela. Y en este caso vamos a hablar sobre las prácticas profesionalizantes que se están llevando adelante de la escuela, esta forma de relacionarse con el mundo de la producción, con el medio y también de actualizarse para los alumnos. Y por otro lado, en el marco también de la lucha salarial de los docentes universitarios, bueno, cómo desde la escuela se replantea también el año académico a partir de las medidas de fuerza que se están llevando adelante. Sí, bueno, sin duda es una situación difícil, una social muy dura para todos, indudablemente también afecta a los docentes de la escuela y por lo tanto las medidas de fuerza que se realizan repercuten después en los estudiantes. Complejiza, se complica saber qué hacer con los estudiantes cuando vienen a la escuela y se encuentran con que el docente está de paro. Eso hace que nos mantenga constantemente en ver cómo se acomodan horarios y presencia de los chicos acá. Y después, respecto a los contenidos, por suerte estamos a principio de año, esperemos que no se dilate esto en el tiempo y tengamos el tiempo suficiente para recuperar aquellos contenidos que no podemos dar hoy. Y eso se va a ir viendo a medida que vaya avanzando el primer trimestre y cómo se evoluciona las medidas de fuerza, a las cuales obviamente nosotros institucionalmente no tenemos herramientas para decirle nada, ¿no es cierto? Pero el industrial, ¿cómo se va a manejar en cuanto a este tema, teniendo en cuenta que es una escuela preuniversitaria y que depende de la Universidad Nacional del Litoral? Sí, bueno, en ese sentido no estamos atados a lo que haga el Ministerio de Educación de la provincia, por lo tanto la escuela se va a mantener con lo que marca su reglamento y con lo que marca su régimen de enseñanza. Seguiremos teniendo el límite de 2 materias previas, no se va a trabajar por módulo pedagógico, sino por materia, como hicimos siempre tradicionalmente en la escuela. Sigue siendo el 7 de promedio para promocionar. Lo que sí adaptamos, que sí valorizamos y tomamos de la pandemia, es el ciclo de consolidación de contenidos y aprendizajes que hacemos en diciembre, que es la continuidad pedagógica del docente con su estudiante en aquellos contenidos que no haya podido demostrar que los tenía aprendido. Eso sí lo seguimos tomando, pero ya en febrero o marzo vuelven a ser tribunales examinadores para toda la materia, como tradicionalmente fueron, y nos mantenemos en este régimen nosotros. Porque justamente el pertenecer a la Universidad Nacional del Litoral nos permite tener esa autarquía que nos deja hacer esto. Déjame decirte, con respecto a este régimen de enseñanza, nosotros este año, o sea, en la finalización del ciclo lectivo 2022, o sea, los exámenes de marzo, volvimos a tener el régimen de enseñanza vigente, o sea, 2 materias para pasar de año.
La repitencia, al pasar de 4, como habíamos hecho la excepcionalidad anterior, a estas 2, se mantuvo en los mismos números previo a la pandemia y sin el cambio de 4 a 2. Por lo tanto, nosotros estamos conformes con este paso que hemos dado y de poder estar en el régimen de enseñanza con las 2 materias previas sin haber tenido un quiebre demasiado grande en la cantidad de alumnos que hayan repetido, ¿no? Para entenderlo mejor, digamos, en diciembre se hace esa recuperación de los contenidos no alcanzados como para evitar tener que rendir toda la materia, pero si no se logra eso, sí en febrero o eventualmente en la mitad del año, sí hay que rendirla completa. Claro, sí. O sea, en diciembre se trata de recuperar esos contenidos que quedaron pendientes. Para aprobar la materia anual. Para aprobar la materia anual. O sea, al finalización del cursado se promociona con 7 de promedio. Se va al ciclo de consolidación donde se trata de consolidar esos contenidos y se aprueba con un 6. Y después, si no se logra eso, pasa a el exámenes complementarios de marzo con un tribunal y donde se rinde la materia completa. Si el alumno no pasa eso, no llega a ese 6 en marzo, le queda la materia previa. Que se rinde en julio, después en diciembre. Sería como una especie de mix entre lo que la provincia va a llevar adelante y lo que tradicionalmente era de la escuela, digamos, una adaptación. Sí, esa continuidad en el mes de diciembre es algo que implementa la provincia también y que a nosotros nos pareció que era muy adecuado. Bueno, el tránsito de la pandemia pegó muy duro también en el abandono, repitencia de alumnos, especialmente secundarios. Luego de haber hecho todo el balance, ¿cómo ha sido para la escuela ese balance? ¿Se perdieron muchos alumnos en el camino? No, justamente en los números que recién ahora están muy crudos todavía para poder hacer un balance general, la cantidad de chicos que han repetido este año es la misma que teníamos previo a la pandemia, o sea, estamos en el mismo porcentaje. Por lo tanto, repitencia y desgranamiento no fue un tema o sea, un tema que estábamos atentos, pero que no fue tan crítico ni tan conflictivo. Sí hubo repitencia como hubo siempre, pero atendiendo a los 2 años de pandemia, que en el 2020 pasaron todos, en el 2021 pasaron con 4 materias, ahora pasar en el 2022 a 2, me parece que estuvimos bien. Sí, se retomaron ya el año pasado las prácticas profesionalizantes en las empresas que se habían perdido, las recuperamos el año pasado, hemos estado trabajando muy bien. Nuestros estudiantes, dentro de lo que estipula el plan de estudio, tienen que tener 220 horas de práctica profesionalizante en toda su carrera, que son materias extras a las que están en la currícula. Por lo tanto, es una carga especial que tienen que tener los chicos. Lo estamos desarrollando tanto en el medio a través de las empresas, a través de la universidad, a través de las entidades gubernamentales y a través de la universidad con distintos proyectos que hemos encarado. Y dentro de las escuelas también, porque hacen prácticas profesionalizantes en docencia, tenemos distintas herramientas para poder brindarles a los estudiantes la posibilidad de que puedan completar esas 220 horas. El año pasado hicimos, y eso sí está muy bueno que lo destacarlo, hicimos un proyecto junto con la Facultad de Ingeniería Química y la Universidad para el desarrollo eficiente el aprovechamiento eficiente de la energía eléctrica. Fue un relevamiento que se hizo con estudiantes de mecánica eléctrica para hacer un análisis del consumo que tenía cada uno de los espacios dentro de la facultad. Fue un proyecto piloto que salió, estuvimos muy conformes tanto nosotros como la facultad, y ahora ya salió de la facultad con una resolución del decano, que ese proyecto piloto se transformó en un programa en donde todos nuestros estudiantes, y no solo los de mecánica eléctrica, van a poder desarrollarse esas prácticas dentro de la facultad, o sea, para tener una herramienta más para hacer la práctica profesionalizante. El Industrial, la educación técnica como herramienta para el desarrollo. Innovación, ciencia, tecnología, cultura, territorio, comunidad, educación pública de calidad, siempre. Universidad Nacional del Litoral. El Industrial, la educación técnica como herramienta para el desarrollo.
El gremio que nuclea a los docentes universitarios en la UNL es ADUL. Dialogamos con Oscar Vallejos, es el titular del gremio, y charlábamos sobre, bueno, por qué se está dando en este contexto del inicio del ciclo lectivo esta lucha salarial, estas medidas de fuerza de parte de los docentes y cuáles son las alternativas de solución que tiene este conflicto, fundamentalmente para que el Estado finalmente acuerde con los docentes un salario acorde a sus necesidades y también al mismo tiempo para que se recupere el dictado de clases de manera normal. Efectivamente, iniciamos con un conflicto, hicimos una semana de paro, una semana de concientización y de agite interno, decíamos nosotros. El conflicto es salarial, pero no solo, pero el salario es lo central. Hay estudios que muestran que el salario de febrero de este año es un salario que cuando uno compara, digamos, el poder adquisitivo, tiene menos poder adquisitivo que hace 15 años, ¿no? Entonces estamos en un retraso enorme en términos salariales, y lo que nosotros decimos es que eso no solamente afecta a nuestra economía, porque como trabajadores tenemos derecho a organizar las economías familiares y a todo el sistema que depende de nuestro salario, ¿no? Por ejemplo, decíamos esto: si una docente con un salario de la UNL hoy no puede mandar a sus hijos a estudiar afuera. Entonces, nosotros recibimos y formamos y educamos. La Universidad Litoral más o menos tiene un 70 y un 30% de la población local, el 70% viene de afuera. O sea, nosotros educamos a estudiantes que pueden venir a estudiar a Santa Fe y no podemos mandar a nuestros hijos a estudiar a otro lugar. Entonces, en esas condiciones estamos, ¿no? Y por eso es que hay que defender el salario, porque de eso depende no solamente nuestras economías, sino las actividades académicas. Como decimos, nadie va a querer ser docente universitario con una exigencia tan grande como la que tenemos nosotros y con salarios tan bajos. Tan bajos son que cobramos menos que el docente de educación obligatoria que menos cobra en el país. Nosotros cobramos menos que eso. Que un docente de, como se dice, de primaria, por ejemplo. De escuela primaria y de docentes de escuela secundaria, digo. Nosotros como docentes universitarios. Nosotros de hecho estamos cobrando menos que preuniversitarios. Yo soy docente de facultad, ¿no? Entonces ese es el gran problema. Y tal es así que como cobramos tan poco, se paga lo que se llama una garantía salarial. Cuando se discute la paritaria nacional docente, nacionalmente se dice, este es el piso de un salario docente. Nadie puede cobrar menos que eso. Como nosotros cobramos menos, se paga para compensar, para llegar a ese piso que es ahora de 130.000 pesos para un cargo de maestro, ¿no? Nosotros tenemos el cargo de dedicación semi-exclusiva. Y entonces ahora, antes alcanzaban los ayudantes de cátedra, después a jefe de trabajos prácticos, después a adjunto y ahora a profesor asociado. O sea que todos los docentes cobran lo mismo, cuando hay una diferencia de escala entre ayudante de cátedra y profesor titular, ¿no? Ahora, el único que quedó afuera de la garantía es el cargo de profesor titular. Todos los otros cargos son alcanzados por la garantía salarial. Entonces, es tanta la diferencia entre nuestro salario real y ese salario mínimo que entonces la compensación hace que todos cobremos iguales, salvo ahora quedó afuera el profesor titular. Y entonces eso también daña y perjudica el trabajo en sí mismo, porque la diferencia de salario entre un ayudante y un profesor titular es porque el trabajo que se hace es diferente. Ahora, si todos cobramos lo mismo, ¿tiene que haber un trabajo diferente? Entonces, se parece nuestro trabajo se va a empezar a parecer cada vez más al de un maestro de escuela primaria, donde no hay diferencia de trabajo entre alguien que enseña en primer grado y alguien que enseña en séptimo, ¿no? El trabajo es el mismo, por eso se cobra lo mismo. Ahora, nuestro trabajo era cualitativamente diferente. Ahora, si se cobra igual, ponen en jaque, digamos, esas diferencias cualitativas de nuestro trabajo. Otras agrupaciones gremiales, como ha pasado en otras. Y entonces estamos tratando de articular con ellos medidas de acción gremial que muestren que la mayoría no está de acuerdo. Pero es una situación compleja porque ellos también pertenecen a la otra. A pesar de ser 12 gremios, ¿no?, de la CONADU que han rechazado, la CONADU va y firma porque los representa a todos. ¿Se entiende? Entonces nos dejan un problema que se llama de legitimidad de la paritaria. Pero cuando se consulta, la docencia rechaza. Entonces esa es nuestra convicción política.
y rechaza, y si uno rechaza tiene que hacer algo sobre ese rechazo. Nosotros estamos diciendo que en abril hay que abrir la paritaria y que tiene que haber una cuota en abril que compense y nos permita superar la inflación, y que hay que reunirse tantas veces sea necesario para garantizar que el salario le gane a la inflación. Las formas institucionales de la paritaria lo permiten, hay que arrancarle al gobierno nacional la voluntad de sentarse. Si fuera por ello, no lo harían, por supuesto. Los otros gremios no lo van a presionar. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando y articulando con este grupo de asociaciones de base que se llama Frente de Asociaciones de Base de la CONADU, es para mostrar que el gobierno debe sentarse a negociar, que debe hacer una propuesta salarial que nos permita salir del conflicto. Oportunidades han firmado este acuerdo, ustedes no. Nosotros no firmamos porque hacemos consulta a las bases. Entonces, eso es lo que nosotros decimos. La CONADU histórica acepta o rechaza un acuerdo salarial o un ofrecimiento salarial en función de lo que las bases establezcan. O sea que ¿Cuánto fue en este caso el porcentaje fue más bajo que el de la provincia de Santa Fe. Acá se hizo paro también porque la provincia le hizo al gremio docente un ofrecimiento, se rechazó ese ofrecimiento, se hicieron 2 jornadas de paro de 48 horas y el gobierno mejoró hasta llevar la primera cuota de marzo al 22%, ¿no? Para nosotros la cuota es del 16%. Y entonces ese 16% tiene que salvar la inflación de enero, febrero y marzo, cuando la inflación va a estar en el orden del 18%, ¿no? Nadie quiere estar de paro, ¿no? Nosotros no hacemos paro contra los estudiantes, contra las estudiantes. Hacemos un paro para hacer saber a las patronales que hay un descontento grande y por eso es que el paro tiene esa intensidad. Porque además eso afecta a nuestro propio trabajo, porque nosotros nos interesa dar clases. Estamos en la universidad porque tenemos una vocación para hacer eso. Pero además esa vocación tiene que ir acompañada de buenos salarios o de salarios que nos permitan sostener nuestras economías. Entonces, ese es el conflicto, por eso hacemos el paro. ¿Y eso qué quiere decir? Y bueno, se perjudica la relación docente-estudiante, ¿no? La relación de enseñanza que nosotros decimos, o de transmisión de conocimiento. Y no hay otra forma, al menos por ahora, de sostener un conflicto que no sea mediante el paro, porque nosotros hacemos gestiones, se hacen conversaciones y sin embargo eso no mejora. Y parte de eso es justamente que los otros gremios, incluso CETERA cuando va como gremio que tiene que arreglar la paritaria docente nacional, tiene una perspectiva. Y cuando viene a negociar en la paritaria nuestra, tiene otra perspectiva, ¿no? Aceptó el 16, mientras que en la paritaria nacional pidió el 17,5, en otras condiciones también, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que nosotros decimos. Los otros gremios tenemos una disputa con esos gremios, porque no entendemos por qué aceptan salarios a la baja, ¿no? Eso que se suele llamar salario a la baja. Pero lo hace con el kirchnerismo, con este gobierno, pero lo hizo también con el macrismo. Son organizaciones sindicales que firman todos los acuerdos paritarios, no importa la condición que eso esté. Y entonces, bueno, es claramente una disputa, porque uno puede preguntarle a esos docentes que son representados por esos gremios, ¿por qué no se van, no se desafilian, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando con un grupo de asociaciones de base de la CONADU que está en disconformidad con el modo en que se resuelven las paritarias. El Industrial, la educación técnica como herramienta para el desarrollo. Innovación, ciencia, tecnología, cultura, territorio, comunidad, educación pública de calidad, siempre. Universidad Nacional del Litoral. El Industrial, la educación técnica como herramienta para el desarrollo. En la Universidad Nacional del Litoral se ha hecho una propuesta referida a la convivencia escolar para las escuelas preuniversitarias. En este caso el Industrial estuvo allí presente en la Facultad de Ingeniería Química, en el salón de actos, los alumnos, especialmente de primer año. Esta alternativa de educar desde el punto de vista de la no violencia dentro del ámbito escolar también se trasladó a la comunidad educativa, es decir, a las familias y a los docentes, que también participaron en una segunda jornada dentro del mismo día.
Y estuvo la presencia de una fundación representada por Arístides Álvarez, hablando sobre esto de la violencia escolar, formas de prevenir situaciones de violencia escolar, de bullying, como se lo conoce también, en el ámbito escolar al que ninguna institución educativa está ajena. Bien, la ONG nuestra se llama Si nos reímos todos. Creo que el nombre es más que elocuente y lo que abordamos es la convivencia en niños y adolescentes, en las escuelas y en los clubes, en los espacios donde ellos conviven. Y también trabajamos con los adultos en lo que es la convivencia en el espacio laboral, en la prevención del acoso escolar, el acoso deportivo y el acoso laboral en los adultos. Bueno, una iniciativa del Colegio Industrial que ante alguna situación que ocurre en toda la escuela, algún conflicto entre los chicos, en las redes sociales o en forma presencial, querían hablar de este tema, de la prevención del acoso. Se comunicaron con el MPA y a través de la gestión del MPA, ellos ya sabían de nuestro trabajo, bueno, me convocaron y la verdad que es una alegría, una satisfacción estar en un colegio tan grande, tan importante como este. Arrancamos esta mañana con 3 charlas con los alumnos, cerca de 600 alumnos, y ahora continuamos con un taller con los docentes y después con las familias. Así que esa es la idea, hablar con toda la comunidad educativa. ¿Qué te pareció lo de la mañana? Me gustó mucho, hubo un ida y vuelta interesante con los pibes, algunos se animaron a hablar, a contar historias incluso personales, y otros vinieron después a contarme también sus historias. La verdad que bien, participaron mucho, yo trato de hacerlos participar, de eso se trata, ¿no? De ponerte ahí a dar una disertación alejándote de ellos, hablar en el lenguaje que ellos hablan, y bien, la verdad que... El tema de la cargada, la burla siempre existió, no tenía un término en inglés como bullying, pero cualquiera de nosotros, si te pones a recordar tu paso por la escuela, te vas a acordar de alguna situación donde participaste o que te cargaban o que vos cargabas o que simplemente veías eso. Esto casi estaba naturalizado, normalizado si se quiere, y eso es el error, ¿no? De tomar como algo natural esto de reírse de otro, de cargarlo. Hoy, por suerte, de esto se habla, se previene. Yo creo que en eso evolucionamos un montón. Falta todavía mucho, pero los chicos tienen espacios para hablar y se animan a hablar, cosa que antes no sucedía. Aparecieron nuevas cosas, por supuesto, con la tecnología, con Internet. Aparecieron nuevas formas de acoso, lo que es el ciberacoso. Y hay que estar muy atentos y hay que acompañar esta evolución de la tecnología, usarla como para poder entender la lógica que tienen los chicos y las que tienen las plataformas, como por ejemplo TikTok. O sea, vos, te guste o no, tenés que saber qué es TikTok y entender esa lógica para después poder charlar con los chicos y ayudarlos desde la experiencia que tenemos como docentes, ¿no? En realidad, mal utilizadas son todas peligrosas, hasta el mismo WhatsApp, si se quiere. Yo no creo que haya una red más peligrosa que otra. Sí van cambiando. Cuando vos empezás a usar lo que usan los chicos, ellos se cambian a otra. O sea, Facebook no lo usan más, nosotros los adultos sí. Ahora empezamos a usar Instagram. Cuando ellos se den cuenta que los adultos usan Instagram, se van a ir a otra. Hoy la que está teniendo algunas cuestiones es TikTok, por ejemplo, por los retos virales, los desafíos. Y es una plataforma que tiene herramientas para configurarla de modo tal de evitar esto. Lo que pasa es que el desconocimiento que tenemos los adultos y la desaprensión de los chicos de no hacerlo conlleva que entonces se utilice mal la plataforma esta, la herramienta esta, y pueda tener consecuencias negativas, ¿no? Pero no diría que hay una más peligrosa que otra. Sí hay modos. Hoy una de las que más se usa es TikTok e Instagram por parte de los pibes, ¿no? Yo fui director de escuela durante 12 años. Yo soy analista de sistema, venía del palo de la seguridad informática y lo que hacía era cuidar la información de las computadoras. Cuando tomo la dirección de la escuela empiezo a ver que ahí era mucho más serio el tema porque los que estaban en riesgos eran los chicos, entonces había que cuidarlos a ellos. Y ahí me empecé a interiorizar en temas como el bullying, el grooming, todos términos en inglés que desconocía. Y bueno, ahí está la decisión que uno toma como docente. ¿Me involucro o no me involucro? ¿Hago lo que me piden nada más? Como director, adentro de la escuela, cuido todo, lo que pasa afuera no me importa, o me involucro. Y bueno, yo me involucré, después vi que solo no podía,
vino la idea de armar la ONG. Hoy somos más de 20 profesionales trabajando. Me jubilé hace 3 años. Te puedo decir que ahora laburo más que antes, si se quiere. Pero no me quejo, es algo que me gusta, que me apasiona. Creo que hay que ponerle pasión a esto. Y bueno, como el colibrí, hacemos nuestra parte. Seguro. ¿En la provincia de Santa Fe trabajabas? Sí, yo soy de Rosario, pero trabajamos en toda la provincia y en la provincia de Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, Capital Federal. Donde nos llamen, a veces nos consultan de otros países incluso, y siempre tratamos de estar. Pero el fuerte nuestro es la provincia de Santa Fe. Sí. He estado en la universidad, en la Facultad de Ingeniería, en la Facultad de Veterinaria, con algunos problemas con los ingresantes. Claro, otro tipo, por el uso de las redes sociales fundamentalmente. La relación, el vínculo que se da entre los chicos y con los docentes. Sobre todo en los ingresantes, creo que ahí, por ahí no entienden la lógica de que cambiaron a otro ámbito, con otras normas, y bueno, algunos siguen con la lógica del secundario y les cuesta, o sea, ahí donde más se da. Así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Lo hacemos con la convicción de siempre, de volver a abrir las puertas de nuestra escuela la semana que viene.